Muy buenos días, mi nombre es Erika Zapata, periodista y otra campesina como ustedes. Gracias por estar pendientes de nuestro contenido cada mañana. Bienvenidos a la finca de hoy. En esta ocasión los saludo desde San Félix, este corregimiento del municipio de Bello, área metropolitana del Valle de Aburrá. Miren, se dedican sobre todo a esto, a la producción lechera. Esa leche la llevan a una empresa muy reconocida para abastecer el departamento, también los diferentes municipios del área metropolitana del Valle de Aburrá. Están haciendo unos días muy bonitos, unos días soleados. Recordemos que durante estos últimos días, durante estos meses, ha llovido mucho, esto afecta a los cultivos, también las vías por los cuales pues, los campesinos tienen que sacar sus productos. Entonces estuvieron en medio de una crisis, pero las cosas han ido mejorando. Bienvenidos al capítulo de hoy. En el siguiente informe desde el Urabá antioqueño les hablaremos sobre la importancia y en qué consiste la asociatividad de cultivos. Específicamente les vamos a contar la historia de un productor que está sembrando coco y plátano en el mismo lugar. ¿Cómo le está yendo? Ya lo sabrán. Todos los detalles en la finca de hoy. Cuando hablamos de seguridad alimentaria, no solamente nos referimos o hacemos referencia a cantidad, sino a calidad. En el siguiente informe les contaremos cómo llegar a este concepto y cómo sirve para superar las deficiencias nutricionales. Todos los detalles en instantes. En el siguiente informe les contaremos cuáles son las diferencias entre los ensilajes y los suplementos proteicos. Esto de la mano de un médico veterinario, esto simplemente en la alimentación bovina. ¿De qué se trata? Ya lo sabrán. Información, experiencias e innovación. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. Óscar David, productor del municipio de Arboletes en el Urabá antioqueño, comenzó su explotación agrícola con 3 hectáreas de plátano. Debido a la variabilidad del precio del fruto en el mercado, a la infraestructura vial de la zona y la ubicación de su finca alejada de las carreteras, pensó en establecer cultivos alternos y por esa razón, desde hace 4 años incluyó el coco como una nueva alternativa de ingresos. Iniciando a establecer 5 palmas en el primer año y yo creo pues que en el momento puedo estar por encima de 800 palmas ya establecidas, asociadas con el cultivo de plátano. Lo que me llevó a trabajar los cultivos de la mano, más que todo ha sido el tema pues de la fluctuación del precio en el mercado y el tema de la infraestructura vial. Hoy, después de tener una muy buena experiencia con el asocio de los 2 cultivos, como se dan cuenta, el cultivo de plátano prácticamente está desapareciendo, pero la idea es volver a retomarlo, no de una forma tradicional, sino empezar a trabajarlo en altas densidades, dentro de los espacios pues, que me deja el cultivo de coco. El plátano que ya se había establecido en las hectáreas estaba a distancias de 2.5 por 2.5 metros. Cuando se comenzó a sembrar las primeras palmas de coco, se respetó una separación de 8 metros entre cada una de ellas. Sin embargo, esa estrategia solo le funcionó mientras las plantas eran pequeñas y tenían alturas de 60 y 70 centímetros. Cuando empezó en el primer año de establecidas las palmas, que ya empecé a observar que el plátano me estaba compitiendo con las palmas de coco, lo que fui haciendo es que donde quiera que tenía una palma de coco iba retirando 4 de plátano. Por lo menos en el primer lote, ¿qué me costó? De que cuando el coco llegó a una edad de 4 años, prácticamente me desplazó el plátano. Y eso pues por las condiciones que requiere cada uno. El coco es un cultivo que por el tamaño de sus hojas requiere mucha luminosidad. Estamos hablando de que requiere de 2000 horas de luz al año. El plátano también es una planta que es de hoja larga, también requiere mucho sol. En las partes de la finca donde Óscar realizó las últimas siembras, trató de ubicar entre 170 y 180 palmas de coco por hectárea. Para que la asociación de los cultivos funcione, las plantas de plátano deben sembrarse separadas por lo menos 2 metros del tronco del cocotero. Cuando yo siembro las palmas
y la palma no tiene la cantidad de luz que requiere, ella por su naturaleza, ella va a buscar de solucionar el problema que tiene de competencia por la luz, y ella lo que se va a dedicar es a crecer. Entonces si se dedica a crecer y llega el tiempo de producción, ese tiempo en el cual yo espero de tener las primeras producciones, las primeras cosechas, no me van a dar porque ella se dedica a crecer y a crecer, a buscar de solucionar ese problema. Nuestro entrevistado nos cuenta que allí en Arboletes ya hay experiencias exitosas de productores que han asociado cultivos de coco plátano y coco cacao plátano a la vez. En municipios como Necoclí se pueden ver asocios de piña, plátano y coco y mango, plátano y coco. Los resultados son realmente buenos, y que cuando nosotros somos productores de áreas pequeñas, de cierta forma tenemos que diversificar en la poca área que tenemos, buscando de manejar un flujo de caja que me ayude también a sostenerme en el tiempo, debido pues a que en estos momentos, o sea, sostener una línea productiva por el costo que tienen hoy, en el caso de los insumos o los fertilizantes, son muy altos por la fluctuación que ha tenido el dólar. Si yo tengo un solo cultivo o un monocultivo dentro de la finca, no voy a ser capaz de sostenerme. Aparte de eso, súmele que el cambio climático nos ha agobiado mucho y las producciones han bajado, y si yo tengo un solo cultivo no tengo pues cómo sostenerme. La proyección de Oscar es programar siembras mensuales durante todo el 2020, de 2.000 y 3.000 plantas de plátano, para entonces cosechar cada mes, tener ingresos a mediano plazo y poder manejar el flujo de caja necesario para la sostenibilidad de sus cultivos asociados. Hasta la vida de la vaca y la cría, además de la normalidad de los partos siguientes, es lo que podría estar en riesgo al no hacer una atención correcta y oportuna del primer parto de su vaca. Así lo asegura Freddy Santiesteban, quien en esta ocasión y en presencia del equipo periodístico de La Finca de Hoy, permaneció muy atento del parto de esta primípara Archair. Generalmente el primer parto es más difícil, los otros partos son mucho más fluidos, son más rápidos que el primero. En el primer parto hay que tener cuidado de que la vaca no se desgarde, de que no pase mucho tiempo. La inexperiencia de la vaca sería la que generó la necesidad de la intervención humana. En la finca, que pasó hace 15 años de la ganadería comercial a la ganadería de alta genética para el doble propósito, se tiene la premisa de que muchas de las dificultades, como las distocias o la pérdida de las crías en este momento culmen, podrían evitarse considerando con tiempo las características genéticas heredables de cada raza. Mientras razas como esta, que es Archair o Holstein rojo o Holstein negro, tienen nacimientos entre 38 y 45 kilogramos de peso, las razas doble propósito como el Simmental tienen unos tamaños mucho más grandes y el volumen es mayor, entonces los terneros nacen entre 45 y 55 kilogramos de peso. Según palabras de nuestro entrevistado, la atención del parto primerizo no debe limitarse al mismo día de su ocurrencia, puesto que la dieta que se brinde previamente a la vaca influye sobre la calidad de su lactancia y la segunda preñez. Con el alumbramiento, la hembra experimenta un balance energético negativo que puede reflejarse incluso en días abiertos. Hacemos el acompañamiento 2 meses antes, empezamos a darle el aporte de comida, de vitaminas y minerales que el animal necesita para llegar a este momento y para mejorar su producción lechera en los primeros 3 meses, que es el pico de alta producción. Les damos sales con un mayor porcentaje de fósforo, magnesio y selenio. Los trabajos de asistencia empiezan cuando se observa que la cantidad del moco cervical se hace más abundante. Tras la aparición de esas secreciones se recomienda esperar un tiempo prudente antes de tomar cualquier acción. 24-48 horas, cuando la vaca empieza a limar, cuando empieza a la densidad del moco es más filante, confinamos la vaca de tal forma que pueda tener una vigilancia permanente del encargado. Generalmente hacemos este acompañamiento en el potrero, en el momento que la vaca empieza a dilatar. Un parto normal técnicamente no debe sobrepasar las 4 horas. Uno puede darle aproximadamente 30 minutos después de que empieza a hacer la expulsión de la cría. Sin embargo, cuando las contracciones son fuertes y son seguidas, es bueno no dar más de 15 minutos, pues se expone en riesgo la cría a que tenga una hipoxia. Hay que ayudarle traccionando y hay que cuidar la cría en el momento que cae.
La mayoría de las vacas se echan y se confinan en el momento que van a dar a luz. Siempre se debe verificar la posición de la cría. La tracción debe hacerse tomando los cascos del ternero hacia abajo, teniendo cuidado además con el uso desmedido de la fuerza o la utilización de lazos que pudiesen afectar las extremidades del recién nacido, la pelvis o el útero de la vaca. El paso siguiente es garantizar la respiración y la circulación de la ternera. Tan pronto nace el animal, lo que hacemos es limpiar las fosas nasales y la cavidad oral de las secreciones que tiene inútero con el objeto de que no las aspire. Inmediatamente retirarle el líquido, secarla con el objeto de que mejore su condición de temperatura. Esto lo hace la madre normalmente, ella lamer el animal, le retira el líquido que tiene inútero y la temperatura de la cría aumenta. Este proceso en el cual la vaca lame a la ternera recién nacida y le asiste en las primeras horas es fundamental y crea un vínculo bastante importante madre-hijo y le permite también, nosotros los ayudamos para que tan pronto la cría se para pueda tener, mamar de forma temprana y tener acceso a los calostros que tienen, son aquellos que le dan el mayor aporte calórico, proteico y la transferencia de todo el sistema inmune de la madre al hijo. El calostro debe suministrarse siempre durante las primeras 24 horas de vida del recién nacido. Otro aspecto fundamental es garantizar la sanidad del ombligo. Se corta 2 traveses de dedo el ombligo con una tijera o con un bisturí e inmediatamente se coloca en isodine con el objeto de que no haya contacto bacteriano y no haya bacteremia a través del ombligo, lo cual asegura que el ternero no se enferme. Los cuidados no deben dejar de lado a la vaca. Le asistimos la expulsión de la placenta y los restos placentarios con una ampolla de oxitocina, lo cual le aumenta el tono del útero y ayuda a que la expulsión de los restos sea completa. Inmediatamente expulsan los restos, se recogen para que los animales no tengan acceso a. Partos con crías con pesos superiores a los 50 kilos, como la cimental, necesitan de un mayor acompañamiento humano. La deficiencia de nutrientes en los cultivos tiene un impacto directo en la alimentación y salud humana. La falta de minerales como el fósforo, potasio, calcio, hierro y zinc pueden originar problemas de desarrollo óseo-muscular que traen consigo enfermedades como la osteoporosis y la diabetes. Es por esto que es importante que tanto los consumidores como los agricultores conozcan el valor que tiene la excelente nutrición de los cultivos en la producción de alimentos y cómo desde allí es posible contrarrestar problemáticas como la falta de alimentos en el mundo. La opinión pública en general, la gente está más preocupada por entender de dónde vienen los alimentos, cómo se producen los alimentos y al final no solamente en términos productivos, sino qué impacto tienen en general sobre todo los sistemas productivos sobre el medio ambiente. Tanto los grandes como pequeños productores deben garantizar que la comida cuente con una adecuada nutrición que permita asegurar la calidad, inocuidad y trazabilidad de los alimentos que los consumidores exigen, sobre todo en el mercado de frutas, cereales y vegetales. De otro modo, se verá afectado no solo el bienestar del comprador, sino también la rentabilidad del sector. Es garantizar que los alimentos que consumimos tienen el nivel de calidad que estamos esperando. ¿Y eso en qué se refleja? Básicamente en el contenido de nutrientes. Por eso es que hay una relación directa entre alimentación, calidad de la alimentación y nutrición de cultivos, o hablando en términos prácticos en fertilizantes. Un alimento bien nutrido, un alimento nutritivo, saludable para nosotros, tiene que ser un alimento que primero haya sido cultivado de una manera que garantiza que tenga todos los nutrientes. Entonces, si lo volvemos en una frase coloquial, quizás podría ser como: tan importante como la nutrición humana es la nutrición de nuestros cultivos. ¿Qué tan nutridos y qué tan vamos a estar? Pues tanto como nuestros cultivos lo sean. Para que el contenido en proteínas, grasas, vitaminas y minerales en los alimentos sea alto, se debe realizar una excelente fertilización tanto orgánica como mineral. Mientras que los fertilizantes orgánicos mejoran las propiedades de los suelos, los fertilizantes minerales dan los nutrientes necesarios para el desarrollo completo de las plantas. Es por esto por lo que se deben hacer uso complementario de los dos insumos, pues la calidad de los alimentos depende de una buena preparación del suelo. La calidad de nuestros alimentos depende
finalmente de los nutrientes que ellos mismos fueron capaces de absorber cuando eran parte de un cultivo y cuando estaban en el ambiente. Entonces, ahí otra vez hay un efecto aritmético. Los nutrientes de nuestros alimentos, ¿de dónde vienen? Del suelo. Y los alimentos, digamos que las plantas extraen nutrientes del suelo que después salen de esos lotes. Por eso es que si nosotros no reponemos esos nutrientes, a largo plazo lo que estamos generando es que vamos a no solamente a reducir la productividad de los cultivos, sino también seguramente vamos a reducir la calidad de muchos de ellos desde el punto de vista nutricional. Además de la deficiencia de nutrientes, otra de las mayores problemáticas que se evidencia es la pérdida de alimentos durante el proceso de cadena productiva y de suministro. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, aproximadamente 1.300 millones de toneladas de alimentos se desperdician al año. Una nutrición adecuada de una planta garantiza, entre otras cosas, que su vida en post cosecha, o sea, el tiempo que dura después un alimento, después de ser cosechado, una fruta, un vegetal, una hortaliza, pues va a ser mucho mayor y va a poder, digamos, resistir durante mayor tiempo y con eso hay una contribución a reducir las pérdidas. En la pérdida de comida también influyen factores como la distribución de los alimentos, el desarrollo y la ubicación geográfica de los distintos territorios, ya que si la región cuenta con una infraestructura de bajo crecimiento, el acceso a la zona será limitado, lo que perjudicará la producción e ingreso de los productos. Dicho fenómeno se presenta sobre todo en las regiones alejadas del país. La trivia del campo. Conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta: de los siguientes alimentos, ¿cuál entrega menos vitamina C? A. Pimiento rojo. B. Brócoli. C. Naranja. Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. Pregunta: de los siguientes alimentos, ¿cuál entrega menos vitamina C? A. Pimiento rojo. B. Brócoli. C. Naranja. La respuesta correcta es la C. Por cada 100 gramos de naranja hay alrededor de 50 miligramos de ácido ascórbico, es decir, vitamina C, mientras que el brócoli nos otorga 110 miligramos y el pimiento rojo 139 miligramos. Los índices en producción de huevo en gallinas criollas están en promedio de 40 a un 70% de postura. Una de las diferencias que destaca estos huevos es la alta cantidad de ácidos grasos, como omega 3, los cuales son beneficiosos para la salud cardiovascular de la persona que los ingiere. También presenta variedad de colores como verde, azules, rosado e inclusive marrón claro. A continuación, conoceremos cómo realizar una producción óptima de huevos campesinos. La manera más eficiente de manejar la gallina criolla es poder cultivar el propio alimento para los animales. Es decir, dejar de depender de los concentrados que normalmente se encuentran con facilidad para el sistema industrial y con ello podemos desplazarlo hacia los cultivos orgánicos. Con eso tenemos un doble beneficio, tanto en la alimentación para la propia casa como en la alimentación para las gallinas criollas. La producción de huevo campesino depende estrictamente de la alimentación que se le brinde a las aves y de la forma como son criados estos animales. Pues una gallina campesina puede salir del corral a consumir insectos, vegetales y pastos frescos, haciendo que el animal obtenga una mayor resistencia frente al medio y que la cantidad de nutrientes en el huevo aumenten. Los alimentos más comunes son las verduras, las frutas de combinación como la guayaba, para pigmentar más el huevo de manera natural, la auyama, la guatila y sobre todo los granos. Podemos utilizar maíz sobre todo, siempre y cuando las gallinas tengan disponibles algún tipo de arenilla que le permita triturar el alimento. La pigmentación del huevo es la que garantiza que el huevo la gallina sea alimentada de forma natural. Con ello podemos obtenerlo a partir de diferentes alimentos como el maíz, la auyama o también de algunos sustitutos como la cúrcuma disuelta en agua. Un avicultor debe tener en cuenta la iluminación que reciben sus gallinas, pues la luz es un factor fundamental para el desarrollo del óvulo en el animal, lo que repercutirá en la producción de huevo, que finalmente se verá reflejado en el incremento de rentabilidad para el productor. La cantidad de luz que requieren este tipo de aves diariamente para alimentarse de vitamina D está en promedio de 12 a 14 horas.
Normalmente la conservación de una gallina tiene una temperatura de 41 grados centígrados corporal. Para garantizar que la gallina tenga ese tipo de salida, tenga una buena retroalimentación de la temperatura interna, debe estar entre los 15 a los 24 grados, más o menos, dentro del galpón. Pero pues afortunadamente la gallina criolla es mucho más resistente que la industrial y puede estar sometida a menos temperaturas. Una temperatura más alta le puede llegar a proporcionar problemas de ahogamiento. Las microtoxinas que abundan en el ambiente pueden afectar el metabolismo de la vitamina D y la absorción de nutrientes en este tipo de aves, por lo que es importante controlar este tipo de enfermedades para prevenir la afección en la producción de la gallina. Una de las enfermedades más comunes es la bronquitis infecciosa, que afecta la puesta del huevo. Cuando uno de estos animales presenta un mal estado de salud, debe ser apartado del gallinero para prevenir que las demás aves se contagien. La bioseguridad, ante todo, es lo que va a garantizar la salubridad del animal. Tenemos que tener presente que no cualquier persona puede entrar al galpón y nosotros tampoco podemos desplazarnos a otras áreas o galpones y después ingresar al de nosotros sin presentar algún tipo de protector. También es fundamental a la entrada de cada galpón la desinfección con cal en los pies. En términos económicos, el costo de producción de un huevo industrial se encuentra entre 125 a 170 pesos, el cual puede ser vendido en un precio de 200 a 300 pesos la unidad, mientras que la producción de un huevo campesino está en 157 pesos, pero el valor de este en el comercio es mayor, pues puede llegar a costar de 600 a 800 pesos. Pues nosotros le apostamos a la gallina criolla debido a que es más fácil de manejar cuando uno no tiene un capital muy grande para levantar galpones industriales. Entonces le apuntamos a una economía campesina combinada con algunos cultivos. La recolección de huevos, el avicultor la debe realizar constantemente con el fin de que estos no se acumulen y puedan llegar a romperse. Este procedimiento se puede realizar con o sin guantes, siempre y cuando la persona se desinfecte las manos. También es importante establecer ponederos adecuados al ave, para garantizar que no se puedan ubicar dos animales en el mismo espacio. Según datos del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático IPCC, la agricultura, la ganadería y los cambios de uso de la tierra son responsables por el 23% de los gases de efecto invernadero. Dentro de los sistemas de producción agrícola, el incorrecto uso de los fertilizantes es uno de los principales contaminantes. Debido a esto, es importante modernizar las prácticas agrícolas y adoptar nuevas tecnologías de nutrición vegetal que permitan generar alimentos de bajas emisiones. Desde la ciudad de Bogotá, Manuel Amado, ingeniero agrónomo, nos hablará sobre el adecuado uso de fertilizantes y qué se debe hacer para disminuir la huella de contaminación. El siglo XX nuevamente marca el inicio de la gran intensificación de la agricultura gracias al descubrimiento de las primeras formas de hacer fertilizantes nitrogenados a través de capturar el nitrógeno del medio ambiente. Y eso definitivamente fue una gran revolución. Sin embargo, cuando lo llevamos a una gran escala, descubrimos que este uso inadecuado o inapropiado de los fertilizantes nitrogenados, y no de todos, de algunas fuentes específicas, llevan al aumento de ciertos gases contaminantes, algunos efecto invernadero como el óxido nitroso y el dióxido de carbono, algunos no efecto invernadero como el metano, pero al final todos contaminantes. La nutrición del cultivo es fundamental para el desarrollo y buen rendimiento de la planta. Cuando los minerales presentes en el suelo no son suficientes y la planta presenta alguna deficiencia, se recurre al uso de fertilizantes. Durante su ciclo de vida, estos abonos emiten gases de efecto invernadero como CO2, dióxido de carbono y N2O, óxido nitroso. Para reducir estos efectos negativos, es importante mantener la biodiversidad del ecosistema y adoptar fuentes de nitrógeno más eficientes y libres de urea, como los nitratos, que permiten aumentar el rendimiento en cosecha y reducir el impacto medioambiental. Son materiales cuya función es aportar los nutrientes necesarios para el desarrollo de los cultivos. Y yo traigo el ejemplo del nitrógeno por una razón sencilla, porque a pesar de que los cultivos requieren 16 nutrientes, el nitrógeno es el elemento que en más cantidad se consume. Y si tomamos, por ejemplo, al nitrógeno,
Una de las buenas alternativas, como lo mencioné inicialmente, es la reducción de los fertilizantes urédicos, de la urea como tal, o de productos que estén desarrollados con base en urea, la sustitución por otras fuentes de nitrógeno. Los fertilizantes cuentan con unas normas de buen uso que permiten realizar la elección de la fuente, dosis, sitio y momento de aplicación correcto del producto, según las necesidades de la planta y el suelo en el que se encuentre. Realizar correctamente estas prácticas le permiten al agricultor, además de reducir los gases contaminantes, aumentar la producción y los ingresos económicos, ya que no habrá un sobreuso del producto. ¿Dónde está entonces la frontera real? Primero, hay un tema de buenas prácticas que aplica para todos los fertilizantes, que los fertilizantes deben ser utilizados de acuerdo a unas normas de uso, donde es clave que tanto los servicios de extensión como los profesionales que están en contacto con el agricultor puedan transmitir esas buenas prácticas. Y el número 2, tan importante como el anterior, es el uso de nuevas tecnologías de fertilizantes que contemplen 2 escenarios. Primero, un proceso productivo que sea bajo en emisiones de carbono o neutral en emisiones de carbono, y el número 2, también fuentes que cuando son utilizadas y llevadas al campo por el productor tengan una emisión de gases contaminantes muy reducida, baja o nula. Para garantizar verdaderamente una disminución en la emisión de gases contaminantes dentro de las prácticas agrícolas, los productores también pueden recurrir a la asistencia técnica y profesional, donde se brinde guía y entrenamiento y donde se facilite el acceso a dichos productos. La clave, digamos, es que los agricultores en primera medida tengan acceso, por una parte, a acompañamiento técnico profesional de todos los profesionales que están dedicados a la actividad agropecuaria. Por otra parte, también ahí existen para algunos cultivos servicios de extensión que también tienen como responsabilidad llevar estas tecnologías. Es fundamental que los productos fertilizantes no contengan metales pesados como el plomo, arsénico o cadmio que afecten la inocuidad y calidad de las cosechas, ya que perjudicarán gravemente la salud de los consumidores. Muchos de los ganaderos se cuestionan acerca de qué clase de alimentación debe ser la adecuada para sus bovinos. Por esta razón, realizaremos una comparación acerca de los beneficios que aportan ensilajes y suplementos proteicos, con el fin de poder establecer cuál es el más adecuado de acuerdo con el propósito productivo y según las características climatológicas donde se encuentra su hato. Tradicionalmente, los ganaderos de la zona utilizan como una herramienta para suplementar sus ganados en verano el silo de maíz o el silo de otros tipos de forrajes como el sorgo o ciertos pastos de corte. El ensilaje es uno de los alimentos que reciben los bovinos en países que presentan diferentes tipos de trópicos, donde se pueden adaptar fácilmente este tipo de árboles. El objetivo que se busca con estos es que aporten la cantidad de nutrientes necesarios para el desarrollo y producción de carne y leche en el ganado. Sin embargo, es indispensable que el productor realice una buena conservación de forrajes, ya que en épocas de sequía su disponibilidad disminuye. Tenemos que tener en cuenta que este tipo de materias primas o de productos contienen un alto contenido de humedad. Haciendo una comparación del valor biológico del silo con este tipo de productos, este tipo de suplementos, vemos que el silo de maíz tiene una humedad muy elevada, casi del 80%, o sea, la quinta parte solamente es materia seca. En el ensilaje es de gran importancia el tema de la temperatura, debido a que para que éste se pueda conservar de manera óptima, debe estar sometido a una temperatura que sea inferior a los 30 grados centígrados, con el fin de que el forraje obtenga un alto nivel nutritivo que depende de la fermentación controlada en el silo. Si el silo de maíz tiene alrededor de un 6 a 7% de proteína, muchas veces no va a ser suficiente para una vaca extraer toda esa proteína que la flora ruminal la extraiga de esa fibra, de ese cuerpo alimenticio, que no nos va a redundar en buenos resultados. Los suplementos proteicos, por su parte, ayudan a brindar el alimento nutricional que requieren los bovinos en épocas de altas temperaturas. Donde disminuye la producción de forrajes, este tipo de suplementos estimula la fermentación ruminal, aumentando la capacidad de energía y proteína para el ganado. Estos suplementos están compuestos por carbohidratos, proteína, grasa, vitaminas y minerales. Con este tipo de suplementos vemos que la humedad del producto no supera el 5% de humedad, lo que nos da un alto contenido de materia seca y de buen valor biológico,
Con este producto tenemos unos niveles de proteínas por encima del 25%, tenemos unos niveles de minerales muy altos, muy balanceados en el tema de la relación calcio-fósforo, en el tema de microelementos como calcio, zinc, que hacen que la respuesta en las vacas como en los terneros sea mejor. Para un productor, el uso de suplementos proteicos en épocas de sequía constituye una posibilidad para mejorar el aumento en peso y el óptimo desarrollo de sus bovinos en crecimiento. Pues con este tipo de alimentos el ganado puede llegar en promedio a ganar peso de 200 a 300 gramos por día. Tiene aquí resultados de terneros que están ganando entre 10 hasta 15 kilos adicionales en el destete. Entonces, y el kilo de un ternero desteto es mucho mayor que el de un animal de ceba. El ensilaje en comparación a los suplementos proteicos no tiene un periodo de vida prolongado en el mercado, debido a que su periodo de conservación no es tan extenso y presenta pérdida de carbohidratos y nutrientes en el silo. El valor de un kilo de silo de maíz se encuentra en promedio en 1.700 pesos, mientras que un kilo de materia seca como compuesto proteico está alrededor de 2.000 pesos. Con este tipo de productos vamos a sobrepasar esas expectativas. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar que la reproducción en la época crítica de verano se va a sostener, incluso puede superarse en algunos casos porque la humedad relativa se baja y eso hace que la parte reproductiva de las vacas respondan mejor. Si un bovino no ingiere la cantidad suficiente de grasas, proteínas o carbohidratos, no podrá tener un óptimo rendimiento, ya que presentaría una disminución en producción de leche, lo que también afectaría a sus crías. La carencia de minerales origina falta de celo, crecimiento insuficiente de los huesos y pérdida en el pelo. Sin las vitaminas esenciales, estos animales pueden presentar ceguera e inflamaciones articulares. Al regreso, veremos las ventajas que han encontrado algunas ganaderías en el uso de redes sociales que potencian su comercialización y hablaremos de la importancia de los ambientes controlados en cultivos de vegetales orgánicos. Ya regresamos. Continuamos con nuestro recorrido agropecuario. Estamos presentando Las redes sociales son muy importantes en el campo colombiano. Por eso en el siguiente informe del departamento de Caldas les contaremos la historia de un ganadero quien está utilizando el internet para el tema de la comercialización. Le está yendo muy bien. Todos los detalles de esta experiencia en instantes. En el siguiente informe les contaremos cuál es la importancia de sembrar vegetales en un invernadero, es decir, ese invernadero hecho con materiales amigables con el medio ambiente. Todo el paso a paso en instantes. En el siguiente informe desde el departamento de Antioquia, un ganadero nos habla sobre el mejoramiento genético a través de la diferencia esperada de prógenes. ¿Qué es y para qué sirve? Ya lo sabrán. Continuamos con este recorrido agropecuario por Colombia. A pesar de trabajar desde hace 30 años en la crianza de Brahman gris y rojo, la hacienda La Ponderosa, ubicada en el municipio de La Dorada, departamento de Caldas, decidió incursionar desde hace apenas 2 años en las redes sociales, confirmando, según su propietario, la idea de que en la actualidad no es suficiente con la exhibición de los bovinos en los principales eventos y ferias del país. Según él, WhatsApp, Instagram, Facebook y Twitter, entre otras, se convierten en medios trascendentales para la comercialización. Los sistemas de redes sociales han representado entre un 60 a un 70% de nuestras ventas comerciales. La apertura hacia mercados que no teníamos por la facilidad de no llegar a otras zonas o incluso ya nos ven desde otros países ha sido alta. Indica Juan Esteban que una simple foto o un video de pocos segundos pueden determinar la mayor venta del mes. En su experiencia asegura que lo más complicado fue hacerse a la idea de tener que dedicar tiempo a lo que consideraba como hobby o entretenimiento y reconocer que, como en cualquier otro trabajo, esta actividad es un proceso que necesita de disciplina, planeación y paciencia. Día a día hay que hacer una publicación y de que la gente sepa que estamos ahí. Nosotros dimos ese salto de ser solamente criadores y gente, llamémoslo así, de campo, empresarios, pero que ya hubo que acomodar esa balanza de campo, productividad más tecnología. Cuando la gente ve una foto, un video,
¿cierto? Estar atento a los comentarios, porque en muchos comentarios hay una posible venta o una posible sugerencia, ¿cierto? O un nuevo amigo, y empiezan los acercamientos. Después de esos acercamientos ya se entran a otros procesos hasta que finalmente algunos nos visitan y se logran los negocios. El administrador agropecuario, que en estos 2 años entendió que mediante las redes su empresa se convertía en marca, fue experimentando la necesidad de tener herramientas que le soportaran tanto el registro como el procesamiento y la publicación de la información con la que buscaba conquistar clientes. Al momento de empezar a hacer interacción con los clientes, ya las fotos necesitan más calidad y más capacidad de ser, o llamémoslas de ser bonitas, pues. Entonces hubo que incursionar, nos compramos una buena cámara, un buen trípode, tenemos un dron, lograr acomodar cuál es tu teléfono ideal, cuál es el teléfono que más carga te dé, cuál es el que más aguante capacidades, acomodarnos a cuál era el operador que para nosotros en este trabajo de fincas pudiera ser el mejor, o el que más cobertura tenga en ciertas zonas. En algún momento pensó en contratar expertos de fotografía, pero asegura que tal vez ellos no tendrían la misma mirada sobre sus objetivos. El ojo de un fotógrafo es muy diferente al ojo de un productor y de lo que tú necesitas resaltar para un cliente, ¿cierto? O para un segmento puntual. Porque muchas personas que son clientes y ven las publicaciones es gente que quiere ver algo puntual que al ojo de un fotógrafo de pronto no logras percibir. Asegura Juan Esteban que la principal estrategia es crear historia a partir de cada uno de los animales. Cuando empezó el trabajo no se imaginaba la respuesta que iba a tener por parte de sus clientes, que inclusive fue superada por la demanda. Es una foto, hermano, de unos toros muy lindos y me llama un señor, me pide 10 y yo tengo 5. Entonces hemos tenido que tener alianzas o fusiones estratégicas con amigos productores, de lograr que ellos vean cuando tu vaca fue ternera, cuando nació, cuando fue ternera, cuando tuvo su primera salida a competencias, cuando tuvo su primer parto y cuando es vaca. Y esa cadena hace que la gente se involucre con tu sistema de producción. Para esa afinidad emocional que se va creando, cada bovino tiene nombre. Por experiencia asegura que las redes no deben saturarse de información y que las publicaciones deben hacerse en horas específicas. No estamos pues especializados en el segmento tecnológico, pero uno ve y uno lo vive, que uno, por ejemplo, un domingo en la casa viendo televisión, en tu cama abres Instagram y ves el Instagram por la noche, tú terminas de almorzar y ves el Instagram, la gente, muchas personas se levantan, lo primero que hacen es mirar su celular y ver quién te escribió, qué estado hay. Jocosamente Ortiz asegura haberse vuelto desde publicista hasta editor conceptual y psicólogo. Él mismo creó el logo de su empresa, graba cada video e incluso musicaliza las piezas en las que quiere realzar alguna cualidad de un bovino en particular. La propagación del cacao por injerto es la forma de conservar las características productivas de un árbol que ha tenido buen rendimiento en el cultivo, sacar de este las yemas para unirlas a un patrón que sería una planta ya adulta. Directamente en campo, estos cacaocultores del Urabá antioqueño manejan los injertos por aproximación y el injerto malayo o también llamado lateral. Este que le decimos pues acá popularmente pechito con pechito, es también pues se llama por aproximación. Este se hace en cultivos de 1 año en adelante, se hace en chupones basales. El otro, que ya es lateral, ahí sí vamos a necesitar una vareta un poquito más grande, más gruesa, que dé más prendimiento, porque esto lo vamos a colocar en un tronco adulto. El injerto por aproximación se hace en árboles jóvenes que tengan 1 año o 1 año y medio, mientras que el injerto lateral o malayo se realiza en troncos adultos que se quieran reemplazar en el cultivo. Árboles con más de 1 año de edad que pueden llegar incluso a los 20 años siempre y cuando sus raíces estén en buenas condiciones y no posean ninguna enfermedad. En este tipo de injerto se logra hacer una renovación total de la copa. El injerto lateral lo utilizamos ya en plantaciones antiguas, plantaciones viejas, por decirlo de alguna manera. Es una vareta, utilizamos una vareta como esta, una vareta
larga, es una vareta larga, y la utilizamos pegándola a una altura de rodilla en el árbol adulto. Entonces, ¿qué hacemos? Levantamos la corteza, le hacemos un corte en bisel a esta vareta hasta llegarle, hasta que se vea el corazón, y sucesivamente la vamos a introducir en la corteza que levantamos del árbol viejo. Le hacemos un primer amarre con algo que se llama tripe pollo o con vinipel. El amarre de la vareta al tronco también puede hacerse con tiras elásticas para generar más presión entre los materiales vegetales. Luego de esto se forra y se cubre totalmente con vinipel para evitar que entre agua de lluvia y se formen hongos que perjudiquen el injerto. El plástico crea una cámara de aire que con la temperatura genera cierto nivel de humedad interna y así se promueve el crecimiento de los tejidos para que haya un prendimiento más rápido. El primer amarre que le hacemos lo vamos a retirar a un mes, ya, o el tripe pollo que le llamamos. Pero el que va sobre ese amarre, a los 21 días ya lo podemos retirar, porque ya él empieza por aquí a echar ramitas, a echar hojitas. Entonces necesitamos que nada de lo que está ahí nos las obstruya, porque ¿qué pasa? Ahí no va a evitar el crecimiento y ellas van quedando un poquito como enanas. A partir de los 10 o 15 días se puede identificar si hay o no prendimiento del material. A través del vinipel, que es transparente, se observa si los relieves conservan su color verde y así se confirma que el prendimiento es total. Cuando el injerto no fue exitoso, la vareta se marchita y se torna de color marrón o negra. Este lateral es que se hace con varetas grandes o malayo, y por aproximación con varetas pequeñas de 2 yemas. Esta es la diferencia, pero igual va a haber el mismo prendimiento. En el injerto por aproximación, ¿qué hacemos? Le vamos quitando gradualmente, le vamos quitando el 40% de las ramas del lado del sol, para que le entre sol, para que ya el injerto empiece a recibir. Cuando ya él tiene hojitas, que ya tiene ramitas, entonces ahí procedemos a quitarle ya totalmente, a despatronarlo, para que ya él absorba todos los nutrientes de ese tronco. Para ambos tipos de injerto, por aproximación y lateral, las varetas deben estar recién cortadas y de color verde. Esto indicará que no están deshidratadas y prenderán fácilmente. Estos cacaocultores antioqueños recomiendan manejar el cultivo de cacao de forma orgánica para promover la efectividad de los injertos. Si se fumiga con químicos, las plantas entran en un desequilibrio, cerrando sus tejidos para protegerse, lo que puede generar que no reciban bien el nuevo material vegetal. Luis Garzón es un pequeño agricultor que desde su finca El Arrayán, ubicada en la ciudad de Bogotá, exactamente en la vereda El Verjón Bajo, encontró en el cultivo orgánico de diversas hortalizas una oportunidad para mejorar su calidad de vida. Por medio de estructuras sencillas como el invernadero doméstico, que le facilitan la producción de vegetales de mayor calidad en poco tiempo, ha logrado comercializar sus productos y obtener ganancias económicas más altas. Esto es un invernadero de cultivos orgánicos. Cultivamos lechugas, cultivamos coliflores, brócolis, pepinillo, lechuga de varias variedades, zanahoria, remolachas, y también tenemos los germinados, pues, donde hacemos los germinaditos de las matas para poderlas pasar a piso, que es donde ya se van a desarrollar más grandes. Con estos cultivos me mejoró la calidad de vida, porque ya yo no tengo que trabajar, no estoy expuesto ni al sol ni al agua, trabajo bajo un invernadero. En cuanto a cuestión económica, pues a mí me llega mi sueldo. El invernadero está construido principalmente con vigas de guadua, madera o metal que sostienen la estructura. La cubierta de este debe ser transparente, por lo que se recomienda utilizar materiales como el vidrio o plástico que permitan el paso de la luz y aíslen las plantas de plagas e insectos que afecten su crecimiento. El ancho y largo de la estructura dependerán del terreno que se disponga y la cantidad de plantas que se quieran sembrar. En cuanto a la altura, se recomienda que no sea menor a los 3.5 metros, ya que así se garantiza una buena ventilación. Aquí adentro el plástico
evita que nos salga como maleza, hierba, digámoslo así, para las matas. Y afuera pues nos toca deshiervar, nos toca darle con más mantenimiento. En cambio aquí adentro es como más fácil y más... lo único que nos toca regarla manualmente, pero tenemos más rendimiento más rápido. Otro de los principales beneficios del uso de invernaderos es el control de la temperatura. Una temperatura adecuada propicia el crecimiento fuerte y sano de los vegetales. Asimismo, permite que se dé con mayor rapidez la cosecha. Es por esto que dentro del invernáculo se debe contar con un termómetro que alerte al productor cuando aumente demasiado la temperatura, la cual no deberá pasar los 30 grados centígrados. Si esto sucede, se utilizarán polisombras que bajen la intensidad de la luz sobre las plantas. Pues aquí estamos, tenemos el termómetro, estamos afuera, creo que estamos en 21.5 y adentro estaremos como sobre 23, 20 algo, 23, 24. Entonces el plástico le da el calor que necesitan las plantas para que se puedan desarrollar como digámoslo más rápido, evitar que haya plagas y las polisombras las tenemos para cuando calienta mucho, muy duro el sol, entonces él le baja la temperatura dentro del invernadero y se bajan cortinas, entonces ya regula el clima. El plástico negro le da más calor en la raíz y la saca en menor tiempo. O sea, si estaríamos hablando, si afuera duraran un mes en salir, aquí estaríamos hablando de 20 días. Para sembrar las semillas se utilizan bandejas de propagación. Allí se pone la tierra abonada y se deja que germine la planta. Esta debe regarse constantemente y en caso de que se presente alguna plaga, se recomienda aplicar plaguicidas orgánicos que no afecten y mantengan sana la producción. El orgánico lo utilizamos el abono de la gallina, el del cerdo, el de la cabra, el de la vaca, el del caballo, todos esos abonos los mezclo. Tierra utilizo más o menos un 10%, todo eso va muy bien molido y lo mezclo y luego para evitar, o sea, para sacarle, digamos, para matar el hongo, le utilizo un poquitico de cal viva o ceniza del fogón. El uso de estas estructuras ha permitido a las familias colombianas implementar diversos cultivos tanto en zonas rurales como urbanas, que además de ayudarles en el mantenimiento y desarrollo de su sustento diario, logran brindar alimentos orgánicos de calidad y ricos en nutrientes. Cientos de ganaderos de nuestro país trabajan diariamente para mejorar las condiciones genéticas de su hato. Lo hacen con el propósito de aumentar los rendimientos productivos y mejorar la calidad de la carne que comercializan en el mercado colombiano. La finca de hoy llegó hasta la finca La Serranía, ubicada en el municipio de San Pedro de los Milagros, en Antioquia, para conocer una estrategia que está implementando un ganadero de la zona que consiste en recolectar datos objetivos de sus animales, como pesos, medidas, habilidad materna, entre otros, para predecir sus aportes genéticos. Se trata de la diferencia esperada en progenie. Es la herramienta que cuentan los ganaderos para predecir el valor que entregarán los reproductores a sus hijos. O sea que mediante un mecanismo de pesajes que se hacen desde el día 1, de un ternero recién nacido, nosotros podemos predecir cuánto este animal entregará a sus hijos, que no necesitamos justamente tener un animal ya con hijos, sino con solamente tomar un pesaje al día 1 de nacer. Esto ya entra a una base de datos y ya sabemos que este ejemplar se conecta con una base estadística de todos los reproductores y ya sabemos qué va a producir en su vida este ejemplar. Cumplidas las 24 horas de nacidas, las hembras Brangus de esta ganadería registran pesos aproximados de 30 a 31 kilos, mientras que los machos están entre 31 y 32 kilos. Esas cifras son buenos indicadores de productividad. Es muy importante tomar esto porque ya sabemos cuáles son los padres que van a entregar facilidad al parto. Es muy importante, por ejemplo, en este grupo de novillas que tenemos acá de primeras, que yo busco es
usar un toro con un depth neutro con facilidad del parto, que no me entregue animales al nacimiento de más de 35-40 kilos porque se presentan ya las distocias y eso ya sabemos que son complicaciones. Con relación a los pesos al destete, oscilan entre los 180 y 220 kilos. Estos datos son útiles para ganaderías que se dedican a vender destetos porque les permiten seleccionar padres con dichas características genéticas con anterioridad. Para un criador que justamente quiere reponer sus hembras, no le interesa mucho el alto peso al destete, entonces ya buscamos un animal de menos requerimientos, con pesos al destete más moderados, pero que ya nos pueda entregar facilidad de parto. El peso final del ejemplar también es sobresaliente porque determina la entrada al servicio. Tercer ítem es muy importante, que es el peso final. Se toma a los 18 meses, que ya es donde el animal ya entregó toda su capacidad de crecimiento. Entonces a los 18 meses también pesamos y estamos hablando que ya es la entrada al servicio de las hembras. El Brangus, por ser una raza muy precoz, estamos entrando en servicio de las hembras a partir de los 300, 320 kilos, más o menos con los 18 meses. Otro parámetro fundamental es la circunferencia escrotal en los toros, que debe estar por encima de los 36 centímetros. A mayor circunferencia, el animal tendrá una temprana entrada a la pubertad sexual de las hembras y por ende será más fértil. A los 18 meses, con ese último peso final, tomamos la circunferencia escrotal y fuera de eso tomamos una última medida que es la altura al sacro. Esta medida se llama el frame size, que es muy importante en las razas británicas, en este caso en el Brangus, animales que alcanzan la pubertad sexual a más temprano. Entonces, con una vara que ya la vamos a ver ahorita en campo, tomamos eso, medida en centímetros a la cruz al sacro del animal, centímetro al sacro del animal, y esto tiene una tabla, y esa tabla nos va a arrojar una medida entre 1 y 9, y nuestros animales deben estar ubicados entre 4 a 6. Si es más de 6, son animales muy grandes, con exceso de tamaño, que para las condiciones tropicales no son deseadas. Estas medidas se reportan una vez al año a la Asociación Colombiana de Angus y Brangus, quienes son los encargados de tabularlas y reenviarlas a la Asociación Argentina de Brangus, quienes hacen cálculos en un modelo animal estadístico que dan a conocer anualmente en un ranking en el que entran decenas de ganaderías. Y miren, yo me despido en medio de este panorama maravilloso, en medio de esta finca que se llama La Acuarela. Miren, aquí se dedican sobre todo a la producción porcina, también a la producción lechera. Esos cerdos los venden en diferentes lugares de Colombia. Hay que decir que no solamente son para la producción como tal, para ayudar para el tema de las plagas, para erradicar todo ese tipo de afectaciones en las explotaciones, el estiércol que utilizan de ellos para realizar abono orgánico, también utilizan todo este tema para la producción cárnica. Carne de buena calidad, porque estos animales son alimentados de buena manera. Y lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa, pero espere mañana más historias, anécdotas e información del campo colombiano. Las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Mañana tenemos otra cita bien temprano, pero quien madruga, Dios le ayuda, y todos los días madrugamos para aprender del trabajo de nuestros campesinos. Sigan con sus actividades agropecuarias, que yo voy a continuar recorriendo esta finca tan bonita que se llama La Acuarela, 7 hectáreas de extensión. Hasta pronto.